es muy importante para la persona que sufre aprender a entender cuáles son las cosas que puede controlar y cuáles cosas son las que no puede controlar. Y en la oración trata las cosas que no puede controlar. Yo que vengo de una experiencia tan difícil y dolorosa, me encuentro que este Dios es un Dios que ha sufrido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos un programa que para mí es muy particular, es muy importante. Para mí la vida espiritual, el tema de la espiritualidad ha sido clave desde mi adolescencia, ¿no? Y hoy vamos a tocar el tema de la espiritualidad y el impacto que eso tiene en la amplitud de la vida, ¿no? Porque usualmente cuando buscamos a Dios en medio del sufrimiento, hay claramente algunas bondades y beneficios de hacer eso. Entonces vamos a hablar sobre qué pasa cuando buscamos a Dios en el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento humano, el malestar psicológico, el dolor emocional, cualquiera categoría que querramos ponerle, representa un impacto importante en la salud de la persona. Una persona que sufre es una persona que no está en condiciones de poder responder a las demandas que exige el día a día. Una persona que sufre es una persona que convive con un dolor que no puede ignorar. Una persona que sufre es una persona que siente que algo le falta. Una persona que sufre es una persona que busca calma, paz, alivio, y eso muchas veces representa un desafío importante, y una de las razones por las cuales las personas se acercan a figuras como las de Dios en esa búsqueda de ese alivio, de esa calma y de ese bienestar. Vamos a hablar de cuáles son algunas prácticas, algunas pautas, vamos a hablar de algunos recursos que la espiritualidad cristiana, más propiamente la espiritualidad católica, ofrece, pone a disposición de las personas en el día a día para, por un lado, acercarse a Dios y por otro, al mismo tiempo, encontrar alivio en sus dolencias. Pienso que antes de hablar sobre algunas prácticas particularmente útiles en medio del dolor o el sufrimiento, me parece que conviene también hablar sobre vencer la barrera de buscar a Dios en el sufrimiento. Hay ahí algunas cosas. La gente que criticó Dios, la iglesia, o a su mamá, o a su hermano, o a su amigo que estaban cerca de Dios y que hoy se ve envuelto en una situación problemática y piensa que quizás puede ser útil buscar a Dios, pero se acuerda que Él ha ridiculizado antes a la gente que busca a Dios, pues bueno, tocará vencer esa barrera y ese como orgullo, ¿no? La gente que, por ejemplo, siente vergüenza. Gente que fue de iglesia un tiempo, por ejemplo, se alejó de la iglesia y ahora está pasando por una situación difícil y siente como vergüenza de volver a buscar a Dios porque siente que lo dejé, digamos, ¿no? Dejé de hablarle, dejé de asistir, no quiero volver a la comunidad porque me da como una vergüenza, porque lo primero que me va a decir Dios o lo primero que me van a decir los hermanos es, ¿viste? Claro, como te alejaste, por eso estás así. Ahora ya volvés, ahora venís. Exacto, no hay como ese miedo, esa vergüenza a volver a ser juzgados, y creo que un primer punto es central. Central es darnos cuenta de que a Dios podemos recurrir siempre. A Dios nadie nos los puede quitar del corazón. No, Dios no solo está en la iglesia o en el templo, ¿verdad? Puede estar en tu dormitorio, puede estar al alcance de una oración. Y entonces vencer todas esas barreras para tener un genuino apego, un genuino acercamiento a Dios, me parece que es un primer punto que es necesario abordar, ¿no? Hay otra barrera sumada a la lista que estás haciendo, que es la ignorancia, es decir, pero yo no sé qué hacer, pero yo no sé qué decir, o sea, yo voy a ir y me siento, o cómo es la cosa, me dicen que visite el Santísimo, pero lo visito y no sé qué hacer, no sé si me pongo a
hablar, no sé qué hablarle a Dios, no sé qué decirle. Y entonces desde esa sensación de ignorancia siento que es como esto no es lo mío, me siento ajeno a eso. Siento que las cosas de Dios van por un lado y yo voy por otro. Y cuando me involucro un poco en eso es como me da una sensación de extrañeza, de rareza con la que debo aprender a lidiar si quiero acercarme a Dios. Yo creo que está de más decirlo, pero Dios recibe a cualquier persona indistintamente cuán cerca haya estado o no a su corazón. Hay otra barrera, mira, me estoy poniendo a pensar. Hay gente que rehúsa un poquito lo espiritual o Dios por un tema de conciencia. Es decir, siente que si se apega a Dios va a tener que dejar ciertas acciones, ciertas actitudes o incluso ciertas personas, ¿no? Entonces, ponete el caso de una persona, vamos a decir un varón que está sufriendo porque se ha sentido como deprimido y siente que su vida no tiene sentido y está la opción de Dios, le dicen ¿por qué no vas? Pero resulta que esta persona hace unos años vive una doble vida, tiene su esposa y tiene su amante. Y entonces esta persona puede sentir, pucha, pero si me acerco a Dios, lo primero que voy a sentir, o si hablo con alguien, lo primero que me van a decir es que tengo que dejar a mi amante, ¿no? Y entonces, si todavía no estoy convencido de soltar aquello que por ahí moralmente no es positivo para mi vida, entonces prefiero rehuir, es decir, no busco a Dios. ¿Por qué? Porque siento que moralmente se me va a cuestionar, a rechazar y digo, no sé si quiero. Y la última barrera que creo que conviene decir es que hay veces estamos heridos por Dios. Es decir, si culpo a Dios de por qué quitó a mis papás, por qué mi abuelo, por qué permitió que mis papás se separaran, por qué permitió que mi abuelo, mi abuela, después de tanto tiempo que oramos, pues finalmente fallece. Es decir, termino teniendo como un recelo, un resentimiento, una acusación hacia Dios inconscientemente que hace que me cueste mucho ahora tener que ir a buscarlo para buscar su abrazo, para buscar su consuelo, para buscar su presencia. Es muy difícil cuando estamos con esos sentimientos. Debo yo aprender a reconocer de que yo efectivamente he tenido esto. Y yo creo que Dios permite que vos vayas y delante suyo le digas, yo te culpe por esto, yo pienso que sos el responsable de esto, a mí me pasa esto con vos. Y cuando digo que Dios permite, me refiero a que esas cosas hay que hablarlas de frente. Claro, porque es una oración honesta. Es una oración honesta, sí. ¿No? Y Dios valora muchísimo la oración que sale de la honestidad de la persona, de la realidad. Porque no estamos para quedar bien delante de Dios. Claro. No vamos a Dios para quedar bien, para tener como una especie de lugar, de reputación, de imagen, ¿no? Dios conoce todas las realidades de nuestro corazón. Fingir, quedar bien, aparentar, ser simpáticos, no sirve absolutamente de nada. Pienso que ligado a eso último que decís, esa barrera de que tengo algo contra Dios, puedo tener algo contra la iglesia también, ¿no? Es decir, me decepcionó tal sacerdote, yo iba a la catequesis y ahí vi que pasaban cosas raras, o fui realmente víctima de algún tipo de acción indebida de alguien de iglesia, ¿no? Y entonces todo lo que me suene a iglesia me genera también como un rechazo, ¿no? Y claro, eso puede ser también difícil de poder asimilar si ahora me están pidiendo que vuelva a Dios y resulta que para volver a Dios de alguna manera tengo que volver también a la iglesia. Pues bueno, me puedo empezar a sentir inseguro ahí y necesito vencer esas barreras, sobre todo las generalizaciones, ¿no? Todos son así, todos son malos, todos son corruptos. Y sabemos que en la iglesia hay gente mala y hay gente corrupta, pero no es ni de cerca la mayoría, ¿no? Es lamentable que hayan estos casos donde se termina haciendo daño a la gente, sobre todo a la gente que sufre o a la gente vulnerable, pero claramente no es la experiencia general de la iglesia, al contrario, es excepciones, pero evidentemente eso es algo que me pasa, o sea, de verdad puede ser una barrera que se necesita atravesar. Conocer una cara distinta de la iglesia muchas veces termina siendo algo muy sanador para la gente, ¿no? Lo que significa es que si yo sufro y quiero buscar a Dios y encuentro en mí alguna de estas barreras,
primero tengo que tratar las barreras. Y una vez que yo sepa y logre tratar mejor esas barreras que hay en mí, que no me permiten acceder, gozar, intimar y tener un acercamiento con Dios, cuando estas cosas van disminuyendo, van cesando, van desapareciendo y yo me voy acercando, Dios hace el resto del trabajo. Dios te enamora, Dios te conduce, Dios te trae, Dios te lleva de su mano, y creo que la experiencia misma de Dios va haciendo también que se vaya limpiando el camino para que ese vínculo de amor que nunca debió dejar de ser empiece a ser de nuevo. Ahora bien, ya directamente entrando, habiendo disminuido, bajado las defensividades que nos ponemos nosotros mismos ante la situación de Dios, veamos qué pasa en el corazón del que sufre cuando encuentra a Dios, cuando busca a Dios. Y vamos a hablar de algunas prácticas bien puntuales y muy rapiditas de qué le pasa a las personas. Vos y yo atendemos parejas, familias, adultos, jóvenes, personas que sufren. Algunas de ellas, o una buena parte de ellas, dicen encontrar en Dios cierto alivio. Dicen haberse sentido mejor después de haber ido a determinado servicio religioso, después de haber visitado al Santísimo, después de haber orado, después de haber leído la palabra de Dios. Vamos a hablar un poquito de estas prácticas y que en nuestra experiencia clínica que hemos encontrado en las personas y que hemos nosotros por nuestra propia vivencia espiritual, no vamos a hablar solamente de la vivencia espiritual de alguien más, sino también de la nuestra, que hemos encontrado nosotros en esas situaciones dolorosas en la vida. Arranquemos, si te parece bien, con la oración. Estaba pensando que en la Biblia hay una parábola donde Jesús habla de un hombre que se encuentra en un campo con un tesoro. Y luego va y vende todo lo que tiene para comprar el campo donde está el tesoro, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le pasa a la gente que sufriendo se acerca a Dios. Van a la iglesia y en la iglesia se encuentran con tesoros. Tesoros que ha puesto Dios a disposición de todos, no solo de los que sufren, sino de todos los que quieran adquirirlos, ¿no? Y me parece que estos recursos espirituales que tiene la Iglesia Católica y que los ha ido como puliendo y desarrollando en estos 2000 años de historia, son realmente tesoros para el ser humano, sobre todo para el ser humano que sufre, ¿no? Acordate de que, por ejemplo, ¿no?, la experiencia de Santa Vaquita, esta santa negrita, esclava, es la experiencia de encontrarse a Dios o con Dios a través de un crucifijo, de ver a un hombre crucificado y con mucho sufrimiento y sentir empatía. O sea, yo que vengo de una experiencia tan difícil y dolorosa, me encuentro que este Dios es un Dios que ha sufrido. Y ese elemento es, digamos, la puerta por donde entra todo sufriente en nuestra religión o en nuestra espiritualidad cristiana. La cruz es la puerta a través del cual todo ser humano que sufre tiene un consuelo directo, porque no está hablando con un Dios impersonal ni con una energía, sino con un Dios que ha sufrido y que es sufriente y que desde la cruz ha conocido la traición, el dolor, el malestar, la decepción, la tristeza, ¿no? En Getsemaní, por ejemplo, tantas experiencias humanas con las cuales yo digo, vos me entendés, Señor. Y creo que esa puerta nos abre entonces a, por ejemplo, la oración. El que sufre ve a Jesús sufriente y entonces aparece como más, cuando uno descubre el misterio de la cruz, aparece más automáticamente las ganas de hablar a ver con este Dios que ha sufrido, porque yo estoy sufriendo. La oración representa ese espacio de encuentro íntimo, personal, con aquel que me siento, con aquel que sé que me ama, ¿no? Porque la oración nace fruto del amor. Todo enamorado desea hablar continuamente con su enamorada. Saber qué está haciendo, saber qué piensa sobre esto otro. Muchos enamorados en los primeros meses de pronto desarrollan como unas ganas de querer hablar casi todo el día con la persona, ¿no?
No quiero dormir porque dormir significa dejar de hablar con esta persona. No hay una especie de obsesión por realmente seguir conociendo a esta persona. Hay mucha gente que cuando se acerca a Dios desarrolla una conducta similar de querer estar en continua comunicación con Él, y eso es maravilloso. ¿Qué va pasando en el alivio, en el malestar, en el problema, en el dolor emocional? Es que uno va sintiéndose acompañado. Una persona que ora en medio del dolor y en medio del malestar, dependiendo de qué oración hace, por ejemplo, puede hacer una oración de entrega. Señor, te entrego esto. Señor, con esto no puedo. Estas cosas son más difíciles. Pongo en tus manos. Señor, pongo en tus manos esto porque esto no puedo controlarlo. Es muy importante para la persona que sufre aprender a entender cuáles son las cosas que puede controlar y cuáles cosas son las que no puede controlar. Y en la oración trata las cosas que no puede controlar, porque hace una oración de entrega diciéndole, Señor, aquí está esto que yo no puedo hacer. Esto que yo no puedo controlar, esto que sobrepasa a mi propio actuar. Pero eso que yo no puedo, vos sí podés. Allí donde no llego, vos sí podés llegar. Yo te entrego y te encomiendo esto, no para decirte qué es lo que tenés que hacer, sino para entregártelo. Una persona que hace una oración de entrega, de despojo de eso que pienso que yo tengo que tener el control, es maravilloso porque las personas experimentan una sensación de libertad. No todo depende de mí. Y la oración no es pensar. Aunque existe la oración mental que se llama, pero no es propiamente un pensamiento, porque yo estoy hablando con alguien, aunque sea mentalmente. O puedo también hablar en voz alta, la oración vocal, pero es un diálogo. Hay un tú al que yo le estoy diciendo lo que me pasa o le estoy pidiendo cosas, o le estoy arrepentido y quiero que me perdone, o le pido que me sane, que me libere, que me ayude, que me dé paz. La paz debe ser de las cosas más maravillosas que un encuentro con Dios genuino puede generar, ¿no? La paz es de esas cosas que la gente paga, la gente millonaria se va al Tíbet y paga miles de dólares para ver si encuentra paz. Y en una oración honesta y sincera, Dios la regala, ¿verdad? La puede regalar en un encuentro genuino, insisto, ¿no? Entonces, sí me parece que en este trayecto de la oración empezamos a sentir calma y paz, porque, insisto, no estoy redundando en el mismo problema de siempre. No estoy acordándome todo el tiempo qué me pasa, por qué sufro, qué tengo. No estoy viendo todos los peligros y posibilidades de lo que me puede pasar en el futuro y el escenario A y el escenario B y el escenario C, sino que en la oración lo que estoy haciendo es detenerme un momento y empezar a decir, Señor, aquí estoy, ayúdame. Estoy nervioso, estoy preocupado, estoy ansioso, no sé qué me pasa, me siento mal. Empiezo a buscar un diálogo con Dios, empiezo a ejercitar el silencio, que es otra cosa maravillosa dentro de la oración. Y entonces creo que todo el sufrimiento que me genero a mí mismo con una mala práctica como lo de los pensamientos obsesivos, por ejemplo, se calma en mí. Se calma y entonces el río revoltoso que tengo dentro de la preocupación empieza a ser un río más en calma, ¿no? Se parece mucho a cuando Jesús viene caminando sobre el mar agitado y después de ese encuentro que viene, calma, ¿no? Creo que ese es un fruto esencial de la oración. El silencio en la oración es fundamental. Pensemos en Marta, que muy ansiosa y afanosamente se pone a atender a Jesús y a hacer cuanta cosa puede. A veces las personas viven así, claro. Viven hiperkinéticas, hiperactivas, todo el tiempo están en afanes, viven un ritmo de vida tan acelerado. Y es como encontrar en la oración ese momento como lo que descubre Marta, ese momento, como lo que descubre María. Descubre que hay un momento particular en la cotidianidad en la que ya no se trata de hacer, se trata de escuchar. ¿Cuánta gente ansiosa, cuánta gente con problemas de ansiedad necesita espacios de silencio para escuchar a Dios? No solamente para decirle a Dios y hablar. Es como dejar que Dios hable también. Porque en la oración no es tan importante lo que yo le pueda decir a Dios, sino lo que Él pueda decirme a mí.
en ese silencio. Y las personas que acostumbran a incorporar en su oración momentos de silencio, acostumbran a incorporar los sentidos espirituales para lograr escuchar a Dios, no con una voz audible, sino con un susurro en el corazón. Y una segunda cosa para cerrar el tema de la oración. Creo que otra oración que es muy útil e impacta mucho en la vida psicológica de las personas que sufren es la oración de gratitud. Porque muchas veces cuando uno sufre se centra tanto en lo desdichado que es. Cuando uno sufre se enfoca tanto en lo negativo que está pasando. Cuando una persona sufre piensa que todo lo que le pasa está mal, que falta que le orine un perro, que todo de este no fue mi año. Tiene su nube negra. Probablemente muchas personas al día de hoy en este momento estén finalizando el 2025 dijeron que este fue mi peor año. Este no fue mi año, falleció mi abuelo, tuve problemas económicos, me despidieron del trabajo. Y es posible que en ese momento tu mente empiece a decirte todo lo desdichado que vos sos. Pero si vos te detenés un momentito a hacer una oración de gracias, probablemente muchas cosas cambian. Porque una persona feliz, una persona agradecida, tiene muchas razones para las cuales decirle a Dios que se siente a gusto de estar con Él, de tener la dicha de comunicarse con Él. La oración de gratitud despierta en nosotros el deseo de vivir y el deseo de seguir luchando por lo que para nosotros es importante. Y la oración de gratitud equilibra todo ese pesimismo y esa negatividad que el sufrimiento hizo, que nosotros sintamos que somos desdichados. Una oración de gracias es quien hace una oración de gracias se ve como un cristiano dichoso de tener a Dios en su vida. Dichoso, bienaventurado, agraciado por Dios, que es quien bendice y quien acompaña, incluso en medio del sufrimiento. Podríamos decir, para los católicos, la oración perfecta es la Eucaristía. La Eucaristía es ese espacio en el que encontramos una cantidad de cosas ligadas a la oración que cuando uno empieza a abrir los ojos las valora mucho. En la oración empezamos pidiendo perdón, en la misa empezamos pidiendo perdón, nos encomendamos a su gracia y luego escuchamos la palabra de Dios, escuchamos una reflexión que hace el sacerdote sobre esa palabra de Dios, ofrecemos lo que tenemos, lo poco o lo mucho que tenemos, lo ponemos en manos del Señor, oramos por nuestras preocupaciones y por nuestros seres queridos que están enfermos o que han fallecido y los acordamos de ellos y luego vamos haciendo todo un acompañamiento a la obra que Cristo hace. De pronto la obra de la redención se reaviva en cada misa y entonces Cristo vuelve a hacer presente la obra de la salvación y transforma el pan y transforma el vino y se hace presente para luego alimentarnos. Y en la comunión, en comulgar la hostia santa, te vas a fijar que casi siempre, claro, hay canciones que acompañan siempre durante toda además que la liturgia está marcada de un montón de cosas, ¿no? Olores, miradas, cosas que vamos escuchando, música, gestos, signos, de todo, ¿no? Nos arrodillamos, nos paramos, nos sentamos, hay todo una gama de signos que nos acompañan al encuentro final, que es la comunión. Y muchísimas veces luego de la comunión se acaba la música y el sacerdote deja unos 15, 20, 30 segundos de silencio. A mí me encanta eso. Lo extraño en las misas que no suceden. Y me encanta ese momento de silencio post-comunión en el que uno empieza ya no a pedir, ya no a decir cosas, es como que empieza a elevarse en la oración de contemplación, descubrir que Dios está en mí, ahora mismo, está en mí. Y es el momento para darme cuenta de que estamos todos ahí reunidos, el cielo, la tierra, los ángeles, todos reunidos en torno a Cristo. Nuestra fe católica nos invita a tener ese momento de recogimiento, de encuentro, de saber que estamos con Dios. ¿Cuánta gente dice, desde que retomé la misa, desde que me tomé más en serio la misa diaria, por ejemplo, empieza a notar que hay cosas que cambian? Porque claro, la Eucaristía te va cambiando la óptica, ¿no? Te da un poco de cielo en tu tierra, en tu realidad, ¿no? Es
como un momento, un espacio en el que te unís a Cristo de una forma maravillosa y misteriosa al mismo tiempo, y muy, muy difícil de comprender, pero las personas logran desarrollar no solamente el hábito, como si fuese un hábito leer, como si fuese un hábito hacer ejercicio, ir al gimnasio, pero lo tienen tan incorporado en su ser, en su vida. La Eucaristía es tan necesaria que termina siendo un alimento diario. Se alimentan de Cristo diariamente, y alimentarse de Cristo diariamente, o la mayor cantidad de veces posible en la semana, les transmite una sensación de llenura, les transmite una sensación de presencia viva y real de Cristo en sus vidas, les transmite una sensación de no estar solo, deja de ser un servicio al que acuden, deja de ser como algo que tienen que hacer los domingos, deja de ser algo que tengo que hacer, sino empieza a disfrutarse eso. Y hablando de disfrute, también empieza a disfrutar de la visita al Santísimo. Empiezan a incorporar, es maravilloso tener la ciudad que tenga una adoración perpetua, es fantástica. Tenemos muy pocas, todavía nos faltan muchas más en todo el mundo, pero si en su ciudad, en su localidad, hay una capilla donde está siempre expuesto al Santísimo, siéntase dichoso, afortunado, y por favor vaya, porque no sabe la gracia que eso derrama para la vida de muchas personas. Yo he visto personas antes de ir al trabajo visitar al Santísimo un ratito. Hay colegios católicos que abren el Santísimo al momento del ingreso para que los papás, cuando dejan a sus hijos, entran al Santísimo un momentito. Incorporar la Eucaristía en la espiritualidad cristiana, incorporar la Eucaristía en el proceso doloroso, representa un antes y un después para la persona que duele. Es un recurso, como decís vos, diario. Y no sé si vos te has topado con gente, a mí me ha dicho varias personas, mi día es distinto si fui a misa o si no fui. Es verdad. ¿No? Entonces... Mi humor, mi paciencia, mi irritabilidad. Sí, tal cual. Pues una persona que hay una palabra que se complementa con Cristo, ¿no? En la Eucaristía es una persona que normalmente desarrolla mayor dominio propio, se cristifica con Cristo, y vas tomando las cosas de una forma más calma, empiezan a dimensionar las cosas de otro modo. ¿Qué es lo más importante finalmente? ¿No? Y es maravilloso, porque mucha gente que sufre le cuesta dimensionar adecuadamente las cosas. Se ahoga un vaso con agua, se frustra y se irrita ante algo que no vale la pena. Las personas van perdiendo esa energía, ese hábito, ese humor, ¿no? Ayer hablaba con una persona y le decía, por estar tan enfocado en lo que tu mamá hace con tu hermano, con tu hermana, en comparación de lo que hace con vos, le estás quitando el mejor ánimo a tus hijos, porque tus hijos ven en vos una mamá amargada, una mamá que depende tanto de cómo la trate su mamá, que te ve vulnerable. Y es maravilloso que tus hijos puedan ver a una mamá o un papá que pueda acercarse a Dios de una manera maravillosa, donde pone su vida y su confianza en Él. Es correcto. Y como digo, hay muchos otros tesoros, ¿no? La confesión es un tesoro maravilloso. Saberse perdonado. Sí, tener un lugar donde ir para comenzar de nuevo. Qué cosa hermosa, ¿no? Desde nuestra fe católica hay un espacio, un sacramento hecho para que yo vaya y sienta que saliendo de ahí puedo volver a comenzar. Y no importa qué haya pasado antes, puedo volver a comenzar. Entonces, creo que es importante, termino con lo que comencé, aprender a valorar el tesoro, los tesoros que hemos recibido de nuestra fe, porque al utilizarlos hay realmente una diferencia abismal en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestras relaciones personales, en mi relación conmigo mismo. Aprendo a ver a los demás y a mí como Dios nos ve a todos, como hijos, como hermanos, y por eso creo que es importante no dejar atrás estos tesoros, más al contrario, volver a tenerlos presentes siempre.